Hola Daniel, shalom. Buenas, Shalom, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo, Todo cómo va muy la bien, tarde? mi amigo. Bien, bien, bastante bien. Hoy fue un día espectacular. Sigue siendo un día espectacular, tanto el clima como la manera que uno se siente. Así que Lejaim, ya, empezamos el fin de semana. De Jaime. Sí, 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 sí. Y después del trabajo que he hecho esta mañana, eh, yo me siento muy contento con la vida. ¿Y tú, Bien. qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien, por ahora todo tranquilo. Hace como una horita más o menos terminé de almorzar, así que estaba ordenando un par de cositas y ahí me conecté. Muy bien, muy bien. ¿Cómo es tu rutina matinal? ¿Qué haces cuando te despiertas de mañana? Y por lo general hago los mandados o cosas así, o, ¿Mm? y después veo, digamos, qué hacer. Ok. En cuanto a Tengo, la, en cuanto a hago la, varias cosas. sí, sí, sí. En cuanto a la halajá, ¿cómo es tu? Estas semanas no he estado haciendo ninguna oración, pero por lo general hacía el Modéani. Bueno, eso sí, siempre hago. Cuando me despierto digo, te agradezco, Rey Viviente, porque me has devuelto el alma al cuerpo y bueno, ahí arranco la mañana. Ok, Pero hubo un momento en el que sí hacía el lavado de manos, todo todo el proceso. muy bien. Eh, un saludo simple, sencillo. Shalom uvraja. Shalom y bendiciones. Shalom uvraja. Y el otro responde Shalom, Shalom. Ok. Paz, perfecta paz. So, así que, bueno, te pregunto para saber, para que vamos llenando los espacios. Sí, Em, sí. Sí, no, había empezado, hice un tiempo cuando estudiamos el año pasado el tema sí, de la Mishnah, sí, sí, sí. pero me gustaría de hacerlo para saber si lo estoy haciendo bien, tener a alguien, digamos, ¿viste? Sí. Entonces, en cuanto a mí, este mes estoy buscando un apartamento en Buenos Aires, un apartamento que alquilar por un tiempo bastante elaborado, Em, porque no creo que voy a vivir en Rosario. Em, Ok. por cuestiones de lo que exigen para alquilar un piso, es casi imposible. Eh, y también lo que empeora las cosas es que soy extranjero, así que para mí es mucho más fácil vivir en Buenos Aires. Todo es accesible. Sí, 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 sí. Así que lo que estoy tratando de decirte es que en algún momento, una vez encontrado un piso, vas a poder venir y Ok. ahí vamos a poner en práctica toda la halajá y seguir estudiando aún más. Sí, yo con el tema este de no hacer algo de más o hacer algo de menos o hacerlo mal, ¿viste? Es como que tengo una especie de algo que me frena, ¿viste? Entonces digo, no sé si Sí. lo estoy haciendo bien, no quiero No, hacer a Sará, ¿viste? sí, Así que, exacto. No, no creo que en el principio hay una manera correcta. Sí, hay una manera correcta, claro. sí, 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 se entiende. Pero lo más importante es Cabana. Ok. Si tú lo quieres hacer y lo hagas mal, tú eres mejor que una persona que no ha intentado o que no ha deseado cumplir la mitzvah o el mitzvah. Creo que la mitzvah será mejor. Ujú. Sí, sí, sí. Así que lo que cuenta en los ojos de la Shem es intentar. Ok. Entonces, desde mi lado voy a visitar, voy a comenzar visitando Chabad en Buenos Aires. Prefiero ir a una comunidad sefardita, pero Sí. vamos a ver, Chabad Es- suele ser mucho más accesible.
solo para estudiar y rezar de mañana y incorporarme en la comunidad. Ahí está la comunidad marroquí ¿Dónde? en Buenos Aires. Me parece que te la había mandado, a ver, ahí me Ah, fijo sí, rápido. creo que sí, me habíamos mandado algo, algo. Sí, bueno, después te la mando última, si no Sí, perdemos ahí. después fijó en los mensajes del mes pasado. Ok, buenísimo. ¿Y estás contento que ha llegado el Shabbat? Sí, sí, sí. Ya a descansar. Baruch Hashem, cada viernes por la mañana me levanto con música en mi mente y mi corazón, con melodías muy lindas, anticipando la llegada de la Kalá, que es el Shabbat. Sí, Y, y bueno, estoy también tratando de entender esto de no poder hacer giur acá de forma de manera formal, porque no se permita la conversión en Argentina. Así que estoy por escribir a algunos amigos en Israel para saber cómo hacer eso exactamente. Pero creo que sabré una vez en Jabat, en Buenos Aires. Ellos ok. me van a señalar bien cuáles son los pasos que tú deberías seguir. Bien, bien, bien. Y, y bueno, Bezrat Hashem, el año que viene será posible estar en Israel para el Pesaj. Amén. Me Así, encantaría, así va a ser. Sí, sí, sí. y me encantaría que vayamos juntos. Sí, sí. Si nos proponemos, sale. Sí, la Torah nos dice que cuando vayamos a Israel para los Moed, traemos con nosotros los diezmos. Y los diezmos no son para regalar a alguien, son para que los disfrutamos nosotros. Comprar ropa en Jerusalén, comprar comida, comprar bebida, comprar carne kasher, libros, taliot, lo que sea, y bendecir el nombre del Altísimo. Así que esa es mi oración. Espero, no espero, sé que va a pasar. Amén. Shema Adonai. Estamos estudiando Parshat Mishpatim. Voy a compartir ahora Yo mientras pongo la, en sí, la silencio el Biblia. celu. Ahí está. Voy a En cerrar la la pestaña. plataforma, sí, sí, dime. No, aquí estaba cerrando las pestañas para que no haga ruido cuando llega el mensaje. Ok. En la plataforma de estudio en Google Classroom he compartido contigo todas las Biblias Bien. o todos Sí, los sí, libros de Biblia. las vi y anoche descargué el libro que me habías mandado. Sí, El, el último libro, digamos. ese vamos a gustar, seguro, porque es la fundación del judaísmo y la base de entendimiento de quién es Hashem y quién somos nosotros. Sefer Yetzirah es estupendo. Y bueno, eh, además, antes de comenzar, también te agregué a la clase de hebreo, Bien. porque quiero que comencemos a leer y refinar nuestro hebreo para que cuando llegue el momento de convivir, en algún momento podemos hacer los rezos en hebraico, en hebreo. Ok. Shemot, Parshat Shemot, Éxodo capítulo 21. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Amén. Shemot, Éxodo, Parshat Mishpatim. Ahora, tenemos, a ver, antes de explicar cosas, estas son las sentencias que pondrás antes de ellos. Interesante la traducción, dice sentencias, pero en hebreo dice Ve'ele hamishpatim asher tashim
le lifnechem, que significa que estos son las reglas y normas, mishpatim. Tenemos dos clases de reglas, hukim. Los hukim o las hukim son las reglas entre nosotros y el Hashem. Es lo que manda el Hashem directamente de los cielos a un ser humano. Por ejemplo, Zachor et Yom HaShabbat, que es recordad del día Shabbat. Recordad es un hukim directamente del Hashem al hombre. Mishpat o mishpatim, un mishpat es la regla o la norma o ley entre un judío y el otro, entre una persona y la otra. Entonces dice son las sentencias. En español suena muy, muy grave, como alguien ha pecado, pero en hebreo dice son las normas y reglas. Y tikne eved עברי שש שני יעבוד ובשביעית יצא לחפשי חינם. Que significa cuando compres un esclavo hebreo, 6 años te servirá. 6 años. Pero Shana Shvi o ese séptimo año, él saldrá libre gratuitamente. Y perdóname por colocar algunas palabritas en inglés, es porque normalmente durante el día manejo 4 idiomas por menos. No, está bien, me sirve para ampliar el diccionario. Bueno, genial, aprovecha. Sí, sí. Es que hoy he usado más de 4 idiomas. Lo mío es una locura. Y pobres nietos que voy a tener en el futuro, porque cuando su abuelo envejezca un día, va a ser complicado, porque va a hablar en cualquier idioma que le llegue a la mente. O va a mezclar, o voy a mezclar los idiomas, quién sabe, pero Sí, sí. creo que es el sentido de humor que el Hashem tiene. Seré su payaso, seguro. Dice que cuando compres un esclavo hebreo, 6 años te servirá, pero el séptimo saldrá libre gratuitamente. En primer lugar, siendo un judío no deberías ser esclavo de nadie, aún un esclavo de un judío. Porque nuestros padres vivieron en Mitzrayim, en Egipto, como esclavos. Pero la esclavitud de Mitzrayim era la esclavitud africana de los negros, y voy a usar ese lenguaje porque luego los negros nos quejamos por la esclavitud en las Américas, pero la inventamos nosotros. Interesante, ¿no? La ironía de todas las ironías. Y bueno, no digo que fue buena la esclavitud, pero no fue por primera vez que alguien le trataba de esa manera. Y un judío, menos un judío, no debería tratarle de esa manera como esclavo. Pero pasa que a veces los jóvenes no tienen trabajo o no tenían trabajo. En esa época necesitaban trabajar para alguien que tiene una vida establecida, que tiene ganado, que tiene propiedades, que tiene campos que producen cosecha. Así que si no tienes nada, tú vas a trabajar o te ibas a trabajar por alguien más para que cuando venden el producto, tú puedes ganar algo también. Y en el séptimo año, antes del jubilo, antes de la libertad, tú ganarías algo, un porcentaje de la riqueza de tu dueño. Y no te trataban como un esclavo que conocemos nosotros. No abusaron de ti. Pero es una posición no agradable. Esta semana sentí una falta de unos libros. Quería pedir libros de mis amigos y conocidos en Israel,
porque no quiero manejar la tecnología en el día sábado, no quiero usar tecnología. Mis libros están con mi hermana. Dejé todo con mi hermana y mi mamá para que tengan para leer en el sábado. Así que acá, de nuevo, estoy con solamente tecnología y pensé, voy a pedir a alguien que me enviara libros. Pero luego me arrepentí de eso. ¿Por qué? Porque todo lo que necesito, debo comprar con mi propia moneda. No debería pedir lismona, tampoco pedir favores a otros judíos, aunque estén dispuestos eh, a concederme algunos favores. Perdón, estoy tratando de matar mosquitos. La- Sí, son chiquititos así y pican. Guay. Y deberíamos tener nuestros propios negocios. Entonces, ¿dónde está el negocio del judío? Está en sus talentos. Deberíamos desarrollar nuestros talentos para que no seamos esclavos de otros, para que no les pedimos dinero ni favores a los que no son de Israel, aunque sean nuestros amigos, porque en prestar hay vergüenza y eso trae deshonor al nombre o deshonra el nombre de la Hashem. Pero si vas a comprar un esclavo, al que tú compras es castigo por él, por no haber trabajado. No es tu privilegio tener un esclavo, es castigo para él, porque no ha cuidado de su propia vida. Un judío nunca jamás debería ser un esclavo. Así que 6 años, porque se hizo esclavo en tu casa, te servirá, pero en el séptimo día lo vas a libertar. ¿Por qué? Porque en el séptimo día el Hashem dejó de trabajar. Así que le vas a dar a su alma y su cuerpo el Shabbat que le corresponde. Tengo un matamosquitos aquí. ¿Qué le corresponde? Y le vas a dar un porcentaje de tu riqueza para que la vergüenza que ha vivido 6 años trabajando para ti desaparezca. Estarías haciendo un tikkun para él. Él estaría haciendo un tikkun también por libertarse de ti. Claro. Así que después, o lo que intentaba expresar es que el Hashem creó el mundo en 6 días y se reposó en el séptimo día. El séptimo día, el Shabbat, son dos cosas, o es dos cosas. La primera cosa, el significado del Shabbat, es el recordario, es recordar que el Hashem reposó. También es el día de libertación o el día de salvación. Entonces, si tú estás luchando con tu Yetzer Hara y no puedes cumplir con los mitzvot, porque tu carne te dirige al pecado, el sábado es un día excelente de salvación. Ahora, ¿qué es salvación? La salvación no es apartarte del pecado. Es el poder de la Hashem de rescatar a una persona de una situación delicada y no necesariamente del pecado. Pero un pecador puede aprovechar del sábado para no ser esclavo más a sus deseos carnales. Así que te servirá 6 años en desgracia, pero al séptimo saldrá libre gratuitamente. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Entonces, ¿qué es gratuitamente? Gratuitamente es que no se espera que puede hacer muchas demandas de ti, porque en el arreglo de ser esclavo ha beneficiado. En los 6 años tiene que trabajar y ganar. Y dice ahora, im bagapu yavo begapo yetze.
Im Baal Isha U Veatzea Ishto Imo. ¿Qué significa? Si entró solo, solo saldrá. Si tenía Isha, si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. El patrón no puede aprovecharse de la mujer, del esclavo. Del esclavo. Es su mujer, no es su hermana o lo que sea, es su mujer. En el caso de Abimelech y su trato con Jacob y su trato con Abraham, aleva Shalom, tanto el rey de Egipto como Abimelech, el rey de Palestina, diríamos hoy, de los Falastín, querían acostarse con los esposos de los tzadikim. Porque los tzadikim decían, no, 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 no es mi esposa, es mi hermana. No esposos, esposa. No es mi esposa, es mi hermana. Y cuando los reyes intentaron acercar a las mujeres y tocarlas, vinieron los castigos de la Hashem, las plagas. Entonces, no seamos así, o no seas uno como el rey de Egipto, o hacerse a un Abimelech que quiere tocar la mujer del esclavo. Si vino con su mujer, saldrá con su mujer. Ok. Si su amo le ha dado mujer y ella ha dado hijos y hijas, o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. ¿Qué significa esto? Literalmente lo que dice que si la mujer venía de mano de su amo, entonces el fruto y los productos de esa familia se quedarán con el amo. ¿Qué significa esto? Esto aumenta aún más la vergüenza de someterte bajo de alguien más para ganar tu pan. Entonces, ser empleado no es privilegio. El privilegio es poder levantar tu propio negocio. Es filar tus propias herramientas, tus propias armas, digamos, para la batalla que es la vida. Entonces, estamos aquí. Tú estás esperando en en los resultados de algunas entrevistas. Al mismo tiempo, el desafío del Parshat para ti es que identifiques tus talentos y tus poderes naturales y vas mejorando, desarrollándolos, identificando oportunidades en el mercado para ser autónomo. Sí, al principio uno necesita un trabajo para establecer algunas cosas, pero últimamente la visión es que no seas esclavo después del 7º año, que seas libre. Y si él insiste decir, yo amo a mi Señor y a mi mujer y a mis hijos, no quiero salir libre. Veim amar, si él dice, Yomar ha'eved ha'avti ahavti et ha'adoni et adoni et ishti ve'et banai lo etze Javshi o Jovshi, porque la kamatz aquí es mayor. Lotze Jovshi, que significa, y si él insiste en decir, yo amo a mi Señor y a mi mujer y a mis hijos, no quiero estar libre, le dirías qué cosa. Entonces su amo lo acercará antes los jueces, lo acercará a la puerta o al poste de la puerta y le horadará la oreja con una lezna y le servirá para siempre. Esto no es hermoso,
esto no es romántico. Esto es una exposición de una persona que no sabe ganar su propio pan. Depende en otros. Es un mensaje tanto para mí como tú. Eh, Sí, el año pasado, en el Lul, yo dije al Hashem, no importa cuán difícil sea una situación, yo confiaré en ti, no quiero prestar dinero, aunque lo voy a devolver, seguro. Pero si la situación es complicada, tú deberías intervenir. No quiero prestar dinero. Pero ¿qué pasa? El Señor nos deja pasar por una complejidad y luego llamamos a un amigo, amigo, ¿me puedes prestar algunos pesitos? Porque es natural, es el hombre. El hombre no aprende tan fácil las cosas espirituales. Así que ahora, si no dejo de prestar dinero, si no dejo de pensar que yo puedo solucionar las cosas según mi sabiduría, infelizmente soy como este esclavo que tiene, eh, que, tiene que tener su oreja perforada con una lezna, porque no quiere salir a trabajar. Interesante, esta mañana yo estaba escuchando un video, un experto de la política israelí estaba explicando que la comunidad RD no tiene, o Haredim, no tienen futuro en su política y en su economía también, porque ellos usan la excusa de que deberíamos estudiar la Torah todo el día, no podemos ir al ejército ni contribuir a la economía. Nuestro trabajo es estudiar la Torah. Pero cuando tú investigas su comunidad, esperan que los demás van a tomar la responsabilidad de construir un país, una economía, servir en el ejército y después alimentar a los Haredim. Y los Haredim no muestran, dice el experto, no muestran ninguna gratitud. Para ellos es como, no, es mi derecho judío ser alimentado o apoyado por otros. Dice acá la Torá, o nos muestra la Torá, que es muy peor depender de otros. Bueno, he hablado hasta ahora. ¿Qué piensas sobre esta apertura o la manera en que inicia la Torá? Ese parshat de manera muy fuerte. lo estuve pensando en cuanto a mí, digamos, viste, a lo laboral, si, si voy a trabajar para alguien o me animo yo, como decís vos, en esto de ver las capacidades que tiene uno Ujú. y, o sea, yo identifico que lo mío es el diseño, por ejemplo, y ver la manera en la que yo pueda vivir de eso. Pero también a la vez entiendo la parte de que uno necesita por ahí generar un capital Sí, en cierta manera como para tener las herramientas, digamos, para poder llegar a ese punto. Pero me lo he preguntado, ¿viste? Yo a veces digo, eh, pienso que uno tiene que forjar su propia economía, su propio negocio. exacto, exacto. Luego te voy a escribir lo que estoy pensando. Bien, Yo tengo una idea estupenda. No es mi idea, claro, viene de la Shem, pero tengo una idea de cómo podemos crear una economía. Si encuentras un trabajo, genial, pero yo tengo una idea. Así que el Parshat está llegando al momento oportuno, al momento correcto para eso. sí. Sí, sí, no, y justo Eh, anoche me estaba anotando en algunos cursos, ¿viste? Como para poder tener más.
más capacidad, digamos, o más conocimiento Sí, para eso, digamos, para poder trabajar y tener una autonomía, ¿viste? exacto. Y de esa autonomía se puede conseguir todos los recursos necesarios para armar una vida judía, tener todos los recursos que necesitamos para practicar la fe. Exacto, porque practicar el judaísmo o ser judío es caro. Desde la alimentación, ¿viste? Lo que vos me decías, el tema de las velas, eh, Vestimenta, ves libros, eh, libros, el y bueno, mantenimiento de también, la sinagoga, la conversión. sí, también el tema del, ¿cómo se llama? Uy, se me fue el nombre. Eh, el tema de las fiestas, de las moedim, Mm, poder tener la libertad de decir, yo cierro mi negocio el viernes a la tarde y vuelvo el domingo, poner. Y sí, no tener ese problema o ese conflicto de tener que estar pasando entre un montón de gente para que en cierta manera se burlen de vos y después no te dejen hacerlo. exacto, Entonces, lo mejor para mí, digamos, si uno busca seguir esto, es poder ser independiente económicamente, laboralmente. exacto. El Hashem quiere eso. O ha dejado las cosas a ser complicadas a propósito para que aprendamos a pensar fuera de lo normal. Así que un desafío para ti y para mí. Sí, sí, sí. Cuando alguien venda a su hija como esclava, ésta no saldrá libre de la misma manera que suelen salir los esclavos varones. Qué interesante. Entonces, el tipo está tan pobre que necesita vender a su hija como esclava. No creo que a Dios le gusta lo que está pasando en Israel con los Haredim. No creo que le guste, porque la riqueza nos permita comprar cosas finas, tener lo mejor, hacer los mitzvot de manera que sobrepasa las expectativas. También deberíamos vestirnos de manera fina para que cuando nos miren, cuando nos vean, pueden decir estos están tan bendecidos. Eso el Hashem quiere. Pero vender mi hija para que sea esclava de alguien más significa que hay algo en la Torah que he denegado. Y eso sería el trabajo o explorar mis talentos naturales. Si ella no agrada a su Señor, quien le había destinado para sí mismo, él ha de permitir que ella sea rescatada. No tendrá derecho de venderla a un pueblo extraño por haberla decepcionado. Ese decepcionado no me gusta. En hebreo quiere decir que después de haber sido eh, su esclava personal, claro, le ha atendido de manera sexual también. Él no tiene derecho de venderla porque haría de ella una prostituta. Ok, Así que esa traducción de haberla decepcionado quiere decir que traería vergüenza sobre su vida. Es una concubina, en otras palabras. Así que ella no puede ser vendida a otro porque eso por definición es prostitución. Así que un hombre judío puede tener una mujer, puede tener una concubina, pero la concubina es como tu esposa, nunca te apartarás de ella. Satisface tus necesidades, tu apetito sexual o satisfacía en este contexto del judaísmo de la antigüedad. Hoy día no creo que las personas tengan concubinas, quién sabe. ok, Pero ella tiene el estatus de un
de una mujer casada. No se puede pasar la concubina entre los pueblos, los hombres diferentes. Es por eso que a Reuben se quejaba Jacob contra Reuben, que él iba a ser sacerdote Reuben, iba a ser rey, pero no respetaba la cama de su padre. Se acostó con una de las concubinas de Jacob, aleva Shalom, que la paz sea con él. Entonces la concubina tiene los mismos derechos que una esposa. Pero si la ha tomado para su hijo, hará con ella, pero si la ha tomado para su hijo y no para él mismo, hará con ella como se acostumbra a hacer con las hijas, que es que no tocarla, dejar que Claro, esté con el hijo. La relación aquí se define como padre e hija. Él no puede tocarla. Si él bien, toma para él sí, para sí otra mujer, a la primera no le disminuirá su alimento, perdón, ni sí, su vestido, ni su derecho conyugal. Ahora cambió la halajá, no estamos hablando de la concubina o la esclava, estamos hablando ahora sobre una mujer legal que tiene katub o katubá, que es el libro o el contrato matrimonial. Si él toma para sí otra mujer, una segunda mujer, a la primera no le disminuirá su alimento, ni su vestido, ni su derecho conyugal. ¿Qué significa esto? Ahora la halajá europea es diferente que la halajá de África, de nosotros. La halajá ashkenazí o askenazí prohíbe que el hombre se casara con una segunda mujer. Pero esa ley duró por 1000 años, se venció ya. En los faradim, los sefardíes, nunca hubo tal ley, nunca había. En África ni reconocemos tal ley, porque en África seguimos practicando el judaísmo de siempre. Pero hay cosas que arreglar también, ojo, en lo que es minhag africana o afriki. Lo que yo digo, lo que yo entendí en la halajá es que si tú quieres casarte con una segunda mujer, no es tu decisión como hombre. Es tu primera esposa. En el momento de casarse con ella, cuando la escribías la ketubá, en la ketubá tú tendrías que haber mencionado que en algún momento vas a necesitar una segunda esposa. Y ella tendría que decir sí o no. Si ella decía, bueno, cuando llegue el momento avísame, no creo que habrá problema. em, pero tú eh, no puedes elegir quién será tu segunda mujer. Ella tiene el derecho de elegir. Así que si quiere elegir una mujer muy fea para que te olvidas de la idea de escoger una tercera mujer, ella va a buscar una mujer feísima. O si te ama, te consigue una mujer bellísima. Esa siempre fue nuestra tradición judía. En África, lo que no me gusta con nosotros en África es que el hombre ha tomado la decisión que él va a escoger. Y eso, en los ojos de la Torah, no es justo. Porque en África el hombre escoge su segunda y tercera mujer, pero no avisa a su esposa que alguien le ha encantado. Alguien más le ha encantado.
Eso no me gusta porque el segundo matrimonio ahora viene como sorpresa. Claro. Y la mujer dice, wow, esto no estaba en mi ketubá, yo pensaba que era la única. Eso no me gusta. Aunque no sea equivocado, alágicamente hablando, pero a mí no me gusta, falta cultura, falta honestidad. Si vas a casar con una mujer que quiera cumplir con los deberes de la Torá, en la que tú debería decir, tú deberías escribir, voy a necesitar una segunda mujer y yo te doy el derecho para elegir. Y ella tiene que escribir en respuesta que yo no quiero que tengas una segunda mujer. Yo soy suficiente para ti. Pero si tú quieres una segunda mujer, quizás yo la elijo yo. Así que toda la dinámica del matrimonio se escribe en la ketubá. Pero si la ha tomado por su hijo, hará con ella como se acostumbra a hacer con las hijas. Ok, bueno, si él toma para sí otra mujer. No he terminado explicando esto. Entonces, si te casas con una segunda mujer, tienes que dividir tus recursos de manera igual entre ellas. Ok. Si tú ganas 100,000 pesos por mes, no 100,000, 1 millón de pesos o 10 millones de pesos, Bezrat Hashem, que ganes tanto en el futuro, en el nombre de Hashem. Perdón, estoy matando en otra mano. Sí, sí, acá también han dado uno hace rato. Me he convertido en un matador. Así que en el futuro tú vas a ganar 10 millones. A la primera esposa le das 5 millones. A la segunda, 5 millones. Si vas a tener un apartamento lindo, grande, tienes que adquirir otro igualito. Si vas a tener jacuzzi en el primer apartamento, tienes que tener jacuzzi en otro también. Así que todo lo que tú eres, divides en dos partes. Para tu primera mujer y tu segunda mujer. Los sabios de Israel en el Talmud dicen, o figura una expresión muy famosa que le gustaron a nuestros antiguos, que, hombre, si tú vas a tener dos mujeres, cabe tener la tercera para ser como suavizante entre las dos. Porque si hay dos mujeres, habrá competencia, habrá fricción, porque se comparan las cosas entre sí. Una tercera mujer rompe la competencia. Así que terminarás teniendo 4 o 5 hombres. No hombres, mujeres. Y el hombre común, el hombre judío común, está permitido casarse solamente o por máximo 5 mujeres. El rey no puede tener más de 18 mujeres. Es limitado a 18. Porque el rey, si tiene un apetito sexual tan grande que necesita más de 20 mujeres, como el rey Salomón, hay un problema con su vida espiritual. Porque eso significa que vive para su carne, para satisfacer su carne, y no la espiritualidad. Otra alajá que surge de este parshat, no solamente en cuanto a las mujeres, el reino debería tener o invertir sus recursos en comprar más caballos. Porque en comprar caballos piensa o comienza a pensar que sus caballos son los que le trae victoria en las batallas, en las guerras. Comienza a confiar en sus caballos y se olvida de la Hashem. Entonces, aún el rey tiene límite. El hombre común, 5 mujeres por máximo. Hoy día, los Ashkenazim todavía no han descubierto el placer de tener o el privilegio de tener varias mujeres. Los sefardíes sí,
saben y siempre han practicado esa costumbre. En Israel es ilegal tener más de una mujer, pero se cierra el otro ojo porque es casi una teocracia el gobierno, porque tiene el judaísmo como su fundamento, como su ley, el Estado de Israel. Así que hay muchos judíos que hicieron aliyá viniendo de África del Norte, de Babilonia, de muchas partes, y tenían más de una mujer, hasta 4 o 5. Entonces, es completamente bíblico y legal tener más de una mujer. Pero nosotros judíos hoy día obedecemos las leyes de nuestros países. Si en tu país es prohibido tener más de una o más que una, tienes que obedecer esa ley. En la tierra de Israel no hace falta, puedes tenerlas como quieres. Es ilegal, pero es la tierra de la Torá. En otros países no se debería hacer eso. En Sudáfrica, por ejemplo, yo puedo tener más de 2 mujeres. Es legal, tanto en cuanto a la ley romana o a la ley africana como la ley judía. En Argentina no, es ilegal. En los Estados Unidos es ilegal. En muchos países cristianos eso es ilegal. En África, en muchos países de África, es nuestra costumbre tener más de una mujer. Así que todo tranquilo, todo bien. En el Oriente, todavía mejor, puedes tener millones si quieres. Pero la halajá no nos permita tener más de 5 mujeres. Es muy probable que tú y yo nunca tendremos más de una mujer, pero esto es aprender la Torah. Aprendimos la Torah sin límites de galut, sin límites de exilio. Alguien que no sea judío ni israelita, al entrar en esta sala, en esta reunión, diría, estos están hablando sobre tener más mujeres, están locos, ¿qué pasa? ¿Por qué estudiarlo si es prohibido en el país? Es porque la Torah no tiene límites. Tenemos que aprender la Torah como es, aunque no vamos a tener más que una mujer. En mi caso, yo no sé. Quizás una o más, depende de ella, totalmente. La ley judía dice que es ella que tiene que escribirlo en su ketubá. Si dice que no puede tener otra, vale, dale, me quedo así. Pero si ella va a tener una ayudadora en la casa, aún mejor para mí, pero no lo haría a propósito. Claro, sí, sí, sí. Y tampoco le molestaría sobre tener una segunda mujer porque es una responsabilidad tremenda. Pero lo que pasa con el hombre al tener más de una mujer no es cuestión de satisfacer tus necesidades carnales, es cuestión de multiplicar su amor. Suele pasar en el mundo occidental que un hombre le da a su mujer todo lo que necesita, incluso lo que ella no ha pedido. Pero la mujer, a fin de cuentas, está tan mimada que no aprecia las cosas que le concede su marido. Se queja siempre. Tener otra mujer en la casa rompe esa actitud, porque ahora sabe que, no soy exclusivamente la mujer que hay en la casa, tengo que apreciarlo un poco más. Los cristianos dirían, pero Dios creó Eva y Java y nunca 2 mujeres para Adán. Entonces, cuéntame, genio, ¿cómo llegó a llenarse de gente este mundo? Sí. Así que, ¿algún comentario, amigo? No, por ahora bastante claro todo. Había leído eso
me parece que había leído un comentario que estaba en la Torá de Met que decía que después de no me acuerdo quién, era como que se había prohibido, digamos, la poligamia, ¿viste? Sí, Pero es como estamos estudiando, ¿viste? O sea, hay que estudiar todo. Lo que no está prohibido exacto. no se puede prohibir, digamos. O sea, como con el tema del alcohol y esas cosas, ¿viste? Ujú. No se puede seleccionar la Torah. La Torah tiene que hablar siempre. Sí. Me parece que era Entonces, Eliezer, me parece que era uno de los hijos de Aarón, si no me equivoco. Después lo busco bien y te mando. ¿cuál? Que decía, a ver, no, si no voy a perder tiempo, pero había leído en un comentario Ujú. de una Torá que decía que después de un Cohen, digamos, que no Sí. recuerdo bien, era que se había prohibido la poligamia. Ah, ok. Ahora, tenemos que definir la poligamia. Poligamia es una palabra griega. Sí, sí, no, obvio, pero como para que se entienda el concepto. Ok, Sí, no sé. En sí, resumidas palabras, digamos, para conceptualizar sería eso, claro, claro. Ujú. pero entendido a lo que estamos leyendo. Sí. Entonces, tú mencionas un hijo de Aharón que tenía muchas mujeres o varias. No, era que después de uno de los hijos de Aarón, a ver, voy a Sí. buscar rapidísimo, se había prohibido la poligamia, lo había leído. Ah, la multiplicación, ok, para los sacerdotes, me parece. Ah, puede ser que sea ahí, sí, sí. Bueno, por eso te digo, Sí, después la tengo que buscar bien. sí, puede ser Torat de Kohanim. Hay que revisarlo. Sí, sí, sí. Era un comentario que estaba en la Torá de Met. Sí, sí, sí. Porque los Ashkenazim, incluso Rashi y todos sus ¿cómo sería? ¿Comentadores? No, ¿Sus comentarios? no, como gente que hacen comentarios, ¿cómo se llama correctamente? ¿Cómo se llaman correctamente en español? En español, ¿cómo se dice? El que escribe un comentario. Claro, sí, los comentadores, digamos, lo que hacen. Ok, comentadores, ok. Sí, hacía falta preguntar porque a veces invento palabras, así que. Sí, igual yo también a veces invento palabras, ¿eh? Muy argentino inventar palabras. Así que hacía falta preguntar. Así que quería decir que los Ashkenazim no tienen experiencia en asuntos culturales de Israel. Tienen una buena Torah, pudieron, pudieron preservar la Torah y las tradiciones de la Mesora, pero culturalmente fueron trasplantados en un mundo occidental. Perdieron el toque afroasiático. Ok, Y no digo eso como discriminación, es que su judaísmo está basado en una cultura ajena, en una cultura occidental, se identifica más con la cultura occidental que no reconocen lo que es Mikedem. Mikedem significa lo antiguo, Mikedem. Lo antiguo está preservado en el Oriente y en África solamente. Así que hablar con un askenazí sobre tener una segunda esposa es como, no, estás loco, que una es suficiente, es mucho. Hablas con un sefardí, bueno, eh, ¿será que tiene prima? sí, En África es como, genial, más personas para amar, más recursos que repartir, más hijos, más amor. La sinagoga se crece de esa manera. Entonces, para nosotros en Argentina, una sola mujer. El que hiere dice que si no le provee tres cosas, por supuesto, a la mujer,
Si uno le provee 3 cosas, entonces ella saldrá libre gratuitamente sin pagar dinero. Entonces, si él no cuida de esa esclava, entonces ella saldrá gratuitamente sin pagar nada para su libertad. Aprendimos que es un penal ser esclava en primer lugar. Ahora tienes que pagar para libertarse. Es otro penal. La lección es nunca dejes de trabajar, de ser autónomo. Nunca dejes de luchar. Tenemos una responsabilidad grandísima hacia la Hashem de levantarse por la mañana, hacer rezos, recitar Shema, servir a la Hashem, pero después de haber hecho todo eso, tipo mediodía, después de haber estudiado la Torah, mediodía comenzamos a hacer nuestro trabajo para que sea más fácil ganar el pan. Y alguien va a decir, bueno, ¿por qué estudiar la Torah durante la mañana? Es la mañana, porque en la mañana es la hora de negociar y contactar nuevos clientes y seguir el ritmo del mundo. El Hashem dice que no. Yo primero, servidme a mí primero. A las 11, 12 de la mañana, mediodía, en esa hora comienzas a hacer tus cosas. Yo voy o yo iré agregando el pan que necesitas. Proveeré la parnasá. Dios primero. Entonces, cuando ponemos al Hashem primero, siempre vamos a estar libres. No vamos a tener que trabajar para alguien más, porque el pan de cada día nos es garantizado. El que hiere a alguien causándole muerte, morirá irremisiblemente. El que hiere a alguien, causándole muerte. Vida por vida se llama en el Talmud. Vida por vida. Entonces, ¿qué pasa con el aborto? ¿Es herir a alguien en el aborto? El Talmud discute y un ejemplo, un caso donde una mujer embarazada está herida por 2 hombres que estaban peleando entre sí y en intentar apartarlos para que dejen de pelear, uno de los hombres le da un golpe a la mujer en su estómago y pierde el hijo. Ahora, en el Talmud dice cuál es el valor de esa vida, porque por definición un ser humano es alguien que nació, que salió literalmente y vulgarmente de la vagina de una mujer. Si no ha salido a través de la vagina, todavía no es un ser humano completo. Entonces, para ese niño perdido, el que hizo el daño tiene que pagar con una vida de un camello vivo. El precio del niño es un camello. Es decir, un camello representa la potencial para ganar dinero porque es tu camión. Así que le regalas a la mujer un camión para que pueda trabajar y tener vida porque ha perdido una vida. Pero si alguien mata a propósito a alguien más, él también tiene que perder su vida. Pero si él no lo premeditó, sino que Elohim permitió que cayera en sus manos, entonces yo te pondré en el lugar al cual ha de huir a una ciudad de seguridad, por supuesto. Pero si alguno se acalora contra su prójimo y lo mata con alevosía, lo quitarás de mi altar para que muera. El que hiera a su padre o su madre morirá irremisiblemente. Qué pena, qué dolor esta situación, porque muchos
no respetan a sus padres y muchos padres no quieren tener relaciones sanas con sus hijos. Entonces es un mundo bastante complicado en el que vivimos. El que secuestre a una persona, sea que le venda o que sea encontrada en su poder, morirá irremisiblemente. Eso de tráfico de seres humanos no se hace en Israel. El que maldiga a su padre o a su madre morirá irremisiblemente, siendo arrojado por piedras. Esa ese era el castigo, claro. Cuando algunos hombres peleen y uno hiera al otro con una piedra y con el puño, y éste no muera, pero caiga en cama, si se levanta y anda fuera apoyado en su bastón, entonces él que le hirió será absuelto. Solamente le compensará por el tiempo de inactividad y se hará cargo de su curación. En otras palabras, le pagaría el valor del tiempo perdido de trabajo y su ganancia perdido durante el tiempo de recuperación. Bien. Ahora entiendo muy bien por qué el rabino Nachman, Aleva Shalom, le gustaba tomar y aprender la Torah al mismo tiempo. Muy buen truco, muy buen truco. Cuando alguien golpee a su esclavo o a su esclava con un palo y muera en sus manos, y muera en sus manos sin falta, será castigado. Pero si sobrevive 1 o 2 días, no será castigado porque es propiedad suya, puede ser, no suya. Sí, suya, parece que está mal escrito. Sí. Sí, sí, sí. Cuando algunos hombres peleen y hieran a una mujer en cinta, ok, ya hablamos de esto, en cinta, y está aborte sin mayor daño, el culpable será multado de acuerdo con lo que le imponga el marido de la mujer y según lo que establezcan los jueces, que usualmente es un camello. Tiene que traer un camello. Pero si ocurre un daño mayor, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo. Estos versículos son muy mal entendidos en el mundo no judío, en el mundo cristiano, porque ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, no significa que vas a hacer a la persona que te hizo daño la misma cosa. Significa que tú pagarías el valor de ese daño. Si le hieres a alguien su ojo y ya no puede trabajar o encontrar trabajo, tienes que pagarle su pensión para que nunca jamás volverá a trabajar, porque le quitaste su habilidad de trabajar. Así que págale la pensión. Si a alguien le quebraste las piernas en una lucha y ya no puede andar ni caminar, tú puedes pagarle su pensión. Eso significa ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. No tiene nada que ver con la venganza. Nada, absolutamente nada. Cuando alguien hiere el ojo de su esclavo, el ojo de su esclava, y lo destruya y lo dejará ir libre en compensación por su ojo. Se ocasiona la pérdida de un diente a su esclavo o un diente a su esclava, le dejará libre en compensación de su diente. Esto acabamos de explicar. Cuando un buey acornea a un hombre o una mujer y como consecuencia muera, el buey morirá apedreado y no se comerá su carne, pero su dueño será absuelto. Si el buey era corneador en el pasado y su dueño le había advertido, se le había advertido, pero no lo había guardado y mata a un hombre o una mujer, el buey morirá apedreado y también morirá el dueño. Así es la halajá.
Recuerda que estas leyes tienen una característica en común. No son hukim, son mishpatim, entre hombre y hombre, situaciones entre hombre y hombre, no situaciones entre Dios y el hombre. Sí, sí. Facilita para la buena convivencia. Si ha acorneado a un hijo o una hija, se hará con él conforme a este mismo decreto. Si el buey acornea a un esclavo o una esclava, el dueño del buey dará 30 ciclos de planta al dueño del esclavo, y el buey morirá apedreado. Cuando alguien deje abierta o cave una cisterna y no la cubra, y allí caiga un buey o un asno, el dueño de la cisterna pagará a su dueño su valor, el dinero, y el animal muerto será suyo. ¡Wow! Que son muchos mosquitos entrando por la puerta y la ventanilla. Dame un segundo. Sí, sí, te espero. Esto es un ridículo. Pero me habían advertido que Buenos Aires está lleno de mosquitos en verano. Sí, mucha humedad y allá está en Sí, esta época. sí, mucha humedad. eh, y también el calor se multiplican. Tienen todo el ambiente necesario, o los factores necesarios para multiplicarse. Bueno. Cuando el buey de alguien hiera un buey de su prójimo y muera, entonces venderán el buey vivo y y se repartirán el dinero. También se repartirán el buey muerto. Pero ¿cuál es el caso? Si el buey de alguien hiera un buey de su prójimo y no a una persona, otro buey, entonces se vende y se reparte el ganado o lo que se gana, también se repetirán, se puede comer y repartir al buey muerto porque no lleva ningún tuma o ninguna impureza. Pero sí se sabía que el buey era corneador en el pasado y su dueño no lo había guardado. Pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Le dan al buey muerto para que aprenda algo. Sí. Cuando alguien robe a un buey o una oveja y lo degüelle o venda por aquel buey, pagará 5 bueyes, o por aquella oveja pagará 4 ovejas. Bueno, algún pensamiento extra, algún comentario extra. Estaba pensando en las leyes esas de retribución que han sido como copiadas o sacadas de estos textos, por lo menos en las naciones occidentales, con el tema del, del pago al trabajador. Ujú. Estaba haciendo esa analogía. Pero bastante claro todo es bastante literal, digamos, la lectura. Exacto. Así que igual había un detalle que no sabía, por ejemplo, eso del tema del casamiento, cómo era allá en África y todas esas cosas no las conocía, Ujú, ¿viste? Sé que por ujú. acá, acá en Argentina, por ejemplo, está prohibido. Sí. Pero, o Ujú. sea, no es lo que está prohibido, legalmente no, viste que la gente tiene dos o tres esposas igual, digamos, no esposas, sino tiene una esposa y las amantes, por así decirlo. Acá Exacto. por lo menos en la zona donde vivo se da mucho eso. Sí, Eh, es hipocresía, pura hipocresía, porque en el mundo occidental, y voy a decir en el mundo romano y griego, siempre tuvieron amantes.
una esposa y varios amantes. Sí, sí, sí. Y la Torah dice que en lugar de tener amantes, tú tienes que dar dignidad a esas mujeres y darle el estatus de ser tu señor, tus señoras. Exacto. Mm. Así Sí, que bastante clara la lectura. fantástico. Espero que ha sido una bendición para ti como ha sido una bendición para mí. Sí, 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 lo fue. Y justo, bueno, cuando empezábamos, viste que estábamos hablando es algo que he venido pensando esta semana, Ujú. el tema del sustento, viste, Sí. del trabajo. Así que me voy con algunas frases, viste, de que uno tiene que buscar su propio sustento y también uno entiende que por ahí es Ujú. denigrante estar dependiendo de otro, cuando uno sabe que si explota la capacidad que tiene y confía en Hashem, o sea, todo se resuelve, e incluso Amén. vos lo ves en los judíos que hoy en día progresan es porque ellos tienen esa fe también, tienen esa Amén. práctica. Mm. Entonces, algo que se puede lograr, hay que tener la voluntad, no tener miedo de animarse Ujú. y tener muchísima confianza y no despegarse del estudio. Ujú. Ujú. Y no tener ese miedo de que, no tener miedo, pero tenemos que quitarnos esa creencia de que mi vida depende en alguien más. Exacto, Porque el mundo cristiano, el mundo romano nos ha programado para pensar que sin su sistema, sin el sistema no podemos tener para comer ni vestir. Tenemos que prostrarnos antes de ellos eh, y seguir sus normas para poder comer. Y no es así, no es así. El Hashem es capaz de regalarnos una industria y no tiene que ser una industria formalizada, una empresa, sino crear unas vías de transferencia de recursos en intercambio de servicios. Y él sabe dónde están los recursos en este mundo que tienen que llegar hasta tu bolsa, hasta tu billetera en Sudamérica. Eso estoy aprendiendo. Mismo estando acá en Sudamérica ahora, estando en Buenos Aires, por ejemplo, el trabajo que he hecho en esta mañana fue un trabajo de Holanda, los Países Bajos, en Holanda. sí, Mi pago viene de un lugar diferente, el trabajo está en otro país y esa realidad tenemos que construir para nosotros. No puedo tener mi propio negocio, ahora yo te necesito y tú me necesitas. El hecho de ser judío es esa interconexión. Dejo de sí, ser autónomo, pero soy autónomo, pero no autónomo en el sentido de que los recursos que gano son solamente para mí, son para la comunidad, son para repartir el saber, los conocimientos son para compartir en la comunidad. Así que voy a dejar de grabar aquí porque te quiero comentar algunas cosas, compartir algunas ideas